Hay una cosa que solemos pensar mucho cuando nada, sino que lo solemos pensar mucho en nuestra vida, y es la falsa idea de que tenemos el control de las cosas, ¿no? Creemos que tenemos el control de las cosas. Y bueno, tarde o temprano nos decepcionamos, ¿no?, con el asunto, porque, bueno, es verdad que intentamos hacer ciertas cosas como que nos dan el sentido del control, un horario, por ejemplo, una cierta disciplina de hacer cosas. Eso nos da la falsa seguridad de que tenemos el control de lo que acontece en la vida, ¿no? Pero como digo, tarde o temprano al final te decepcionas con esto, porque te das cuenta de que la vida tiene otro plan, ¿no? Y no la vida en genérico, sino la vida en mayúsculas, Dios mismo. Al final tiene otros planes muchas veces y nos saca de nuestras disciplinas, nos saca de nuestros horarios, nos saca de lo que nosotros creíamos que era el control de nuestra vida. Y aunque no queramos reconocerlo, o aunque nos dé vergüenza, porque también da vergüenza, a veces creamos como rituales supersticiosos para esas ocasiones en las que creemos que algo se sale de nuestro control. Me explico. Aunque esto se supone que suele ocurrir más entre gente que no cree o gente que no tiene una fe en Dios, también pasa con los creyentes, claro. Una de las que muy a menudo se suele citar y se suele predicar como una gran doctrina para el control de las cosas es que pienses positivamente, ¿no? Es decir, si tú piensas cosas positivas, si tú piensas cosas buenas, entonces de alguna manera, no sabemos cómo, el cosmos, el universo, te hace caso, a ti, claro. Y todo lo bueno y todo lo positivo viene a tu vida, ¿no? Esa es una manera, un ritual supersticioso que tenemos de querer que las cosas estén a nuestro control. Un tipo como de magia, de alguna manera, solo que psicológica o mental. Hay otras cosas, claro, también. Pues hay quien se va a que le lean las cartas o a hacer ciertos hechizos o brujería, bueno, en fin, no muy simplona, ¿no? Aquí en Europa las cosas que se ven de eso suele ser una cosa muy, muy simplona, ¿no? Pero bueno, cosas de este estilo, ¿no? Algo que les permita, pues, tener como el control o que todo vaya más o menos por donde tiene que ir. El problema de estas cosas, al final, de estos rituales o de este pensamiento positivo, es que cuando pasa algo muy malo, te ha fallado ya la doctrina y la enseñanza, ¿no? Te falla tu predicación. Y entonces pues tienes que buscar la manera de que no te decepcione, ¿no? A lo mejor es que eso, bueno, es muy difícil, o se requiere más pensamiento positivo, o tengo que hacer más hechizos o más brujería, ¿verdad? No sé, cosas de ese estilo. Siempre hay una manera de encontrar la explicación, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa muchas veces también es que dentro de la iglesia y de los que somos creyentes tenemos rituales supersticiosos. Y a cada cual más absurdo muchas veces, ¿no? Yo he visto muchos y he oído muchos en mi corta vida como creyente, entonces yo no sé cuando tenga más años en el Evangelio qué habré oído o visto. Aquellos que ya lleváis muchos años, pues estaréis curados de espanto en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las maneras en que intentamos controlar las situaciones es usar la oración, pero a modo mágico, ¿no? La oración sabemos que no es magia, o sea, la oración no es que yo pido una cosa y se va a cumplir. La oración es una petición a Dios y Dios hace con su voluntad, ¿verdad? Pero a veces la usamos como mágicamente, en plan como si oro a determinado momento, usando estas palabras. Y si las repito muchas veces, a lo mejor Dios pasa por el aro y me hace caso, ¿no? Y si no, pues es que no he orado lo suficiente, es que tuve que orar a las 3 de la mañana, es que tuve que añadirle un ayuno, o sea, supersticiones. Que estas cosas no son malas, por supuesto, cuando le damos un buen uso y las enfocamos bien, pero las usamos a veces en ese sentido, ¿no? O yo qué sé, o por ejemplo, cuando alguien te dice algo malo o te maldice, vamos a decir así, y entonces como que tú te vuelves loco. No, pues eso no, ¿sabes? No, lo anulo, lo cancelo, ¿no? Es absurdo. Lo reprendo. Pero yo lo pienso como algo absurdo y os explico por qué. En el libro de Números, os vais a dar cuenta por qué. No me estoy metiendo con nadie si alguien lo ha hecho alguna vez. Todos somos supersticiosos. Pero os voy a explicar por qué. En el libro de Números, concretamente, allí hay un momento dado que Israel está por el desierto. Y entonces
uno de los reyes por ahí de sus enemigos, no recuerdo quién era exactamente ahora, pero le dice a Balaam, que era un profeta de no sabemos muy bien de dónde, le dice, oye, ven aquí y maldíceme a este pueblo, porque mira cuántos son. Y entonces Balaam, ese personaje tan extraño, ¿no? Le dice, bueno, yo iré, pero diré lo que Dios me diga. Aunque luego es muy raro, porque Balaam hace torcer al pueblo de Dios, haciendo que se acostaran con mujeres moabitas y que, bueno, en fin, hay un desastre ahí de historia que no sabemos muy bien. Por un lado dice esto, pero por otro lado engatusa a Israel, ¿no? Pero sea como sea, este Balaam tenía una misión, maldecir a Israel. Sin embargo, en ninguna de las ocasiones que él va a maldecir a Israel, puede hacerlo. Dios no se lo concede, Dios no le permite maldecir a Israel, sino que lo que sale de la boca de Balaam es todo el rato bendecirle, de tal manera que este rey le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Yo te he dicho que lo maldigas, no que lo bendigas. Entonces Balaam dice, ya, pero es que no puedo hacer otra cosa, Dios no me lo concede. Y en un momento dado Dios le revela algo a Balaam, y Balaam dice lo siguiente, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Es decir, que no hay brujería, ni hechizo, ni maldición, ni nada de lo que se te ocurra que pueda ir contra aquellos que son el pueblo de Dios. El único que puede maldecirlos, en todo caso, sería Dios mismo, pero no otro que no sea Dios. Es por eso que digo que a veces con esas supersticiones que tenemos, ¿verdad?, tan extrañas, tan extravagantes, deberíamos abandonarlas porque no tienen sentido, porque no podemos controlar nada realmente, no hay nada que podamos hacer como nosotros queramos, sino que estamos en las manos de Dios. Y Dios es bueno, hemos cantado y lo vamos a cantar también en esta mañana. Lo que sea de todo esto que hemos dicho y de todas estas supersticiones e intentos de control, viene a raíz de algo profundo que hay en nosotros. Y es que básicamente es que como queremos tener ese control y no lo tenemos, buscamos la manera, ya lo hemos dicho. Pero ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Qué nos revela la Biblia? Que no tenemos el control, que si hay alguien que tiene el control, que si hay alguien que domina sobre todas las cosas, o sea, sobre cada detalle de nuestra vida y del mundo en general, ese es Dios. Si hay alguien que sea soberano con todo lo que esa palabra implica, es Dios, no hay otro. Por más que nosotros lo creamos y pensemos, ¿no? Y hablaremos sobre esto en esta mañana, y por supuesto esto no quitará nunca la idea de que seamos responsables de nuestra propia vida y de lo que hacemos, por supuesto, y de que elijamos esto o lo otro, si es peor o mejor, pero solo Dios es soberano sobre absolutamente todo, incluso hasta en las más mínimas decisiones nuestras, Él sigue siendo el soberano. Es lo que vamos a hablar hoy, y es la complicación de este texto. Entonces, os recomiendo que tengamos nuestro corazón, nuestra mente lo más abierta posible a esta verdad, y si nos molesta, pues bien, porque está bien que nos moleste. La palabra de Dios suele molestar, honestamente, a mí también me molesta. Pero vamos a descubrir quién es este Dios. Vamos a leer a partir del versículo 14, que fue donde nos quedamos el otro día. Déjame que lo tengo por aquí. Terminamos diciendo, lo voy a leer el último versículo, que terminamos cuando Dios dice que antes de que hubieran hecho bien y mal Jacob y Esaú, antes de que cualquier obra se hubiera hecho, Dios fue el que decidió que el mayor serviría al menor y dijo, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y entonces sigue el argumento, ¿no?, diciendo lo siguiente, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Claro, Dios es injusto porque ama a Jacob y a Esaú lo aborrece. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, ¿por qué Dios le echa la culpa a la gente si al final actúa conforme a su voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Es la pregunta que hace Pablo aquí. Respuesta, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados, hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y hasta ahí vamos a leer en esta mañana, vamos a meditar en esta mañana, que como veis, pues ya tiene bastante cosa que cortar por aquí. La primera expresión que quisiera utilizar para esta mañana, meditar en ello, es algo que él dice casi al final en esta carta, ¿no? Él dice que si el Señor no hubiese dejado a su pueblo un remanente, es decir, una porción, un resto de personas que eran los que se iban a salvar, entonces, dice, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra, ¿no? Y aquí me quiero centrar en esta mañana, en primer lugar, quiero decir, porque generalmente consideramos que tenemos un buen corazón. No somos perfectos, eso ya lo sabemos, somos capaces de reconocerlo, pero dentro de lo que cabe consideramos que tenemos un buen corazón, ¿no? Al menos podemos decir que somos buena gente, ¿no? Que somos buenas personas, con nuestros fallos aquí y allá, pero bueno, tampoco somos unos criminales, ¿no? Una perspectiva de este tipo, visto de esta manera, yo creo que puede llevarnos a una confusión en alguna manera, porque, a ver, es evidente que en el lenguaje popular, o sea, en el lenguaje de calle, todos lo usamos, y es lícito usarlo, ¿no? Decir, oye, pues este es buena gente, o este, vaya pieza, es mala gente, ¿no? Sabemos que dividimos así a las personas. Este es buena gente, este es malo, ¿no? Y si lo usamos de forma popular o así, callejera, vamos a decir, pues bueno, no es que esté mal, ¿no? Lo que estamos reconociendo al decir eso es que hay personas que, bueno, dentro de lo que cabe, pues actúan bien. Tienen cierta ética, tienen cierta moral, intentan hacer las cosas lo mejor posible, procuran, dentro de lo que cabe, pues no hacer daño a la gente así, porque sí, ¿verdad? Y bueno, pues luego están aquellos que es que parece que son malvados con ganas, entonces eso sí que, mira, este tío es malo, esta tía es mala, ¿verdad? Pero la propia Escritura nos deja que usemos esta manera de hablar, ¿no? Porque la propia Biblia muchas veces habla de aquellos que son los buenos, los justos. Y otras veces habla de los que son los malos, los impíos, los malvados, los que están lejos de Dios. Y usa estas expresiones, los buenos y los malos, los justos y los injustos, ¿no? La usa. Pero luego, a la misma vez, la Escritura también dice que no hay ninguno bueno. Es decir, que todos somos injustos, que no hay ninguno que no sea pecador, que no hay ninguno que no haga el mal. Entonces, claro, tú te planteas, se está contradiciendo la Biblia, pero muy rápido, ¿no? Porque por un lado te dice que hay buenos y malos y por otro lado te dice que no hay ninguno bueno. Pues evidentemente que la Escritura no se está contradiciendo, sino que está usando diferentes sentidos en cada momento, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia no encuentra la diferencia entre los buenos y los malos en ellos mismos, en las personas, sino que lo encuentra en el Dios que salva a esas personas o que los hace llevar a su pueblo o que están lejos de él, ¿no? Es ahí donde ve la Escritura si hay buenos o malos, no en sí mismos, sino en si son de Dios o si no son suyos. Es por eso que cuando usamos estas expresiones tenemos que ser equilibrados, ¿no? Porque aun cuando tenemos un cierto derecho legítimo a usar esas palabras, en plan, este es bueno o este es malo, no obstante, tenemos que recordar que pensando de manera profunda en ello, o sea, de manera bíblica, precisamente es dentro del corazón del ser humano de donde sale todo lo malo, ¿no? Así Jesús nos lo enseñó. Es de dentro del corazón de donde salen los malos pensamientos, dice él.
Y comienzo a dar una lista, pues, de todas aquellas cosas que salen del corazón y que contaminan al hombre. De hecho, el predicador de Eclesiastés, del libro de Eclesiastés, que es la verdad que uno de mis favoritos, dice lo siguiente, dice: he aquí solamente esto he hallado, he encontrado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esa es la conclusión que saca el Eclesiastés, ¿no? Que Dios hizo al hombre recto, pero fueron ellos los que se buscaron su propia ruina y su propio mal. Son ellos, no Dios, el que los llevó a ese mal. El mal, aunque es un misterio en su origen, ¿verdad? Podemos saber algunas cosas acerca de ello, pero al final es un misterio. ¿Por qué? ¿Por qué surgió el mal en un mundo bueno? Es igualmente algo que solo podemos achacar a nosotros. Solo podemos darle al ser humano la autoría de ese mal. Al menos cuando estamos hablando de nosotros, no se lo podemos dedicar a Dios. No, tú me hiciste así. Es un poco lo que estos enemigos u opositores de Pablo, a los que él se está dirigiendo, a lo mejor hipotéticamente, pero es lo que están diciendo. Oye, ¿y por qué inculpa? Si al final es él, ¿no? Yo no he resistido su voluntad. Él no me ha escogido para ser un vaso de misericordia, así que, ¿por qué me echa la culpa, no? Sin embargo, la Escritura constantemente, una y otra vez, deja una cosa clara, aunque sea difícil de entender su origen. Dios no es el autor del mal. Entonces, nos gustaría saber un poquito más el detalle, de dónde viene, ¿no? Cómo surge, por qué eso, por qué lo otro. Podemos dar muchas explicaciones, pero al final la Biblia sencillamente nos echa la culpa a nosotros. Nos echa la responsabilidad a nosotros. Buscasteis vosotros muchas perversiones y males. Por tanto, si algo podemos tener claro de esta primera enseñanza de la Escritura, es que si Dios nos dejase a nuestro propio deseo, a nuestro propio albedrío y venga, ve tú como te apetezca y como te dé la gana, es que entonces seríamos como Sodoma, como Gomorra, como estas ciudades bíblicas que llevaron el juicio de Dios, ¿no? Y si fuera por nosotros, como digo, alejados de la mano de Dios, nosotros seríamos tan incrédulos como el que más, o sea, estaríamos completamente alejados de Dios, libremente escogeríamos estar lejos de Dios. De hecho, antes de ser creyentes, eso es lo que hacemos. Siempre escogemos libremente ir fuera de todo lo bueno, ir libremente hacia el mal, ir libremente hacia fuera de Dios. Y aunque es cierto que Dios, tanto en los creyentes como en los que no son creyentes, refrena el mal para que este mundo no sea un desastre, porque si Dios nos dejase de verdad a nuestro propio mal, esto sería, pues yo no sé, sería la pura ruina y desastre de mundo que no hemos visto en la vida, ¿no? Él refrena bastante el mal. Sin embargo, lo que nos revela este texto es que llegaríamos a ser como Sodoma y Gomorra. Y si alguien no recuerda el texto, o alguien no recuerda la historia de Sodoma y Gomorra, primero, recomiendo que lo leáis, allí por Génesis, y segundo, para que hagamos un resumen de lo que sucedió, allí vivía Lot, que era familiar de Abraham, y aquello estaba lleno de gente malvada y perversa, ¿no? En todos los sentidos, porque ahora explico por qué. Y entonces Dios decide que va a enviar un juicio sobre esa ciudad, pero antes va a rescatar a Lot, al familiar de Abraham, y manda unos ángeles. Lo que pasa es que tenían como apariencia de hombres, de varones. Y entonces, estando allí, esos ángeles, para avisar a Lot, llegan los hombres de aquella ciudad y no se les ocurre otra cosa que decirles: échanos afuera a esos varones para que los conozcamos. Conocer en sentido bíblico, es decir, para que tengamos con ellos relaciones sexuales, homosexuales, que era lo que muchas veces se ha dicho que en Sodoma y Gomorra ocurría. Lo que pasa es que no solo ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ciertamente fue, pero hubo más pecado. De hecho, la Escritura, cuando se refiere a Sodoma y Gomorra muchas veces, se refiere a ella como una ciudad o como unas ciudades que no tenían compasión ninguna, que eran malos, que eran realmente perversos, hasta tal punto que la ciudad de Sodoma y de Gomorra se va a convertir como en un símbolo de perversidad, de maldad, del juicio de Dios. Al igual que Babilonia después, que os dais cuenta que más adelante en las Escrituras muchas veces se usa Babilonia como símbolo. Aunque ya no existía Babilonia, pero se hace mención de ella como el sumum de la maldad, ¿no? De la perversidad contra Dios. Y bueno, esta fue un poco el resumen de la historia con Sodoma y Gomorra. Es decir, lo que está diciendo aquí Pablo, lo que está diciéndonos la Escritura,
porque esto es una cita de la Escritura, es que si nosotros fuéramos dejados a nuestro propio albedrío meramente, llegaríamos a ser como ellos y mereceríamos, de hecho merecemos el juicio divino, ¿no? Por tanto, tenemos que tener en cuenta una cosa: el ser humano no es un lienzo en blanco. A nosotros nos encantaría que fuera un lienzo en blanco y que nosotros pintamos de azul o pintamos de gris o de negro, pero no es verdad. El ser humano no es un lienzo en blanco sobre el cual Dios pinta su gracia o pinta su ira, depende del capricho del momento de Dios, sino que nosotros realmente, como dice Pablo en otro texto, concretamente lo dirá en la carta a los Efesios, es que nosotros por naturaleza somos hijos de ira. Todos, da igual que seas creyente que no seas creyente, eso es la conclusión que saca. Por naturaleza éramos hijos de ira, como todos los demás, ¿no? Y debemos ser más realistas con nosotros mismos en este aspecto. Es decir, a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, tendríamos que darnos cuenta de lo grande que es nuestra maldad, de lo grande que es nuestra perversidad, de los grandísimos malos deseos que salen de nuestro corazón, y realmente nos llega a mostrar lo repugnantes que pueden llegar a ser los deseos que hay dentro de nosotros, que nos avergüenzan, que no se los contamos a nadie porque es que si los decimos nos van a mirar con una cara tan rara, y que hasta a veces nos cuesta confesárselos a Dios porque sentimos que dan repugnancia, que realmente son horrorosos. Una gran maldad hay en el corazón. A medida que nos examinamos a nosotros mismos nos damos más cuenta de eso, y sobre todo a la luz de la palabra nos damos cuenta de que no somos los grandes santos que creíamos ser, que no somos los grandes hombres y mujeres que, bueno, sí, tenemos algún pecadillo por ahí, pero tampoco es para tanto, que creíamos ser. Entonces, bueno, si Dios nos hubiera dejado, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra, y ciertamente el juicio de Dios estaría sobre nosotros, y de hecho está por naturaleza. Pero si esto es verdad, si esto es cierto, de que si Dios nos hubiera dejado seríamos como Sodoma y Gomorra, igualmente cierto es lo que dice, si nos hubiera dejado. Es decir, que hay una buena noticia, y es que Dios no nos ha dejado como Sodoma y Gomorra. Y esto es lo que me gustaría que viésemos pues, en este segundo punto acerca de la elección de Dios. Pero en primer lugar quiero dejar claro en el título: la elección de Dios es gracia, es misericordia, es bondad. Por tanto lo digo porque si ahora sale de nuestro corazón ser como esos opositores de Pablo aquí, que recordemos que Dios lo que ha hecho en su elección es gracia, es gratuito. Vamos a ver qué nos dice. Evidentemente nuestras elecciones no son como la elección de Dios. Es decir, si vamos a juzgar la elección de Dios por cómo elegimos nosotros, ya empezamos mal. Porque acabamos de decir que nuestras elecciones, ¿cuáles son? Ser como Sodoma y Gomorra. Pero Dios no actúa de esa manera, ¿verdad? Dios actúa conforme a su propósito, a su buena voluntad. Eso siempre es así, lo hemos leído también al principio en Efesios capítulo 1. Y nuestra vida, ya hemos dicho que cuando está lejos de Dios, pues es una elección tras otra mala, ¿verdad? Aunque tengamos ética, aunque tengamos moral o lo que tú quieras. Pero gracias a Dios, y nunca mejor dicho, Él ha querido mostrarnos, Él ha querido testificarnos acerca de su misericordia, acerca de su gracia, acerca de la bondad que ha tenido con nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros, dejados de Él, vamos como Sodoma y Gomorra, entonces solo Él puede intervenir para que no seamos como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Solo Él puede hacer algo precisamente para que salgamos de ahí. Y Él, lo que viene a decirnos en este texto, Pablo nos revela el Señor, es que nos ha escogido por amor, que no ha habido otro motivo ni otra razón que su amor para elegirnos, y que lo sorprendente y lo asombroso de las Escrituras no es por qué ama a uno y aborrece a otros, como ya hemos leído, sino porque Dios escoge a algunos para amarlos. Eso es lo asombroso de la Escritura, ¿no? ¿Por qué Dios decide amar a unos? ¿Por qué Dios decide amar a estos y a los otros? ¿Por qué decide escoger un pueblo que no es nada y que es lo peor, y aún así amarlo y hacer de ellos algo diferente? Lo dijimos el domingo pasado y no tengo ninguna nueva respuesta para esto. Porque ha querido. Y porque ha querido, pero con amor, que es la diferencia. Y aquí viene lo complicado. Y fijaos que no en el siglo XXI, sino también en el siglo I, con Pablo, era complicado de entender esto. Y había una cierta oposición, al menos hipotéticamente, de aquellos a los que no les gustaba que Dios fuese tan soberano. Que Dios sea soberano está bien, pero no me gusta que lo sea tanto.
Entonces, aquí vienen las preguntas, ¿no? ¿Por qué inculpa? Él es injusto. ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? Esas son las preguntas que Pablo se plantea, pero que probablemente había gente que se la hacía, ¿no? Entonces, básicamente le están diciendo, Dios es injusto. Ama a unos y aborrece a otros. Dios es malo o es injusto. Escoge a unos, a otros no, a otros los aborrece. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? ¿Nos da alguna respuesta? Sí, nos da una respuesta. Lo va a hacer de dos maneras, pero no es quizás la respuesta que más quisiéramos, pero es la respuesta que tenemos e inspirada por el Espíritu. El argumento que debemos asumir y debemos aceptar, y esto nos puede costar años, no pasa nada. Si hoy no lo aceptáis, bueno, que el Señor nos ayude, pero no pasa nada. Podemos luchar con esas cosas y ver que Dios al final actúa bien y es bondadoso. Básicamente el argumento es, si queremos conocer y amar al Dios de la Biblia, no al de nuestra propia invención, es la siguiente. Lo dice de dos maneras, pero es el mismo argumento. La primera manera en que lo dice es como Dios se mostró a Moisés, es decir, como Dios mostró a Moisés su gloria y le manifestó como él era. Cuando Dios acepta y le dice a Moisés, bien, yo te voy a mostrar mi gloria, aunque solo verás mi espalda, ¿verdad? Porque si me ves vas a morir. En ese momento, pues él pasa y se manifiesta de cierta manera. Pero antes que eso, antes incluso de la liberación de Egipto, Dios le dice una cosa a Moisés, que es la que aquí nos cita Pablo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Si hiciera un comentario sobre esto sería repetir lo mismo pero con otras palabras. O sea, básicamente lo que está diciendo es cosa de Dios este asunto. Yo tendré misericordia con el que quiera, me compadeceré del que me compadezca. No está dejándole opción ni a Moisés ni a nadie a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Ten misericordia de este, ten compasión de este. Lo cual no quita nuestras oraciones cuando decimos ten misericordia y ten compasión, porque las hacemos en humildad o en sumisión a Él. Sabemos que no le podemos decir lo que tiene que hacer. Es decir, depende finalmente de lo que Él quiere hacer con los hombres. A Moisés le revela su gloria, pero a Faraón le endurece el corazón. Y podemos, si queréis, preguntarnos toda la mañana por qué. Si queréis, nos lo preguntamos. No sé si sacaremos una cosa muy en claro, pero porque a Moisés le revela su gloria y a Faraón le endurece. A ver, ¿por qué? Pero es lo que dice. Lo curioso de la Escritura es que muchas veces en el Éxodo, si lo leéis de nuevo, muchas veces dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Pero hay otras veces que dice que Faraón endureció su corazón. Esto es lo siguiente, que Dios obra de manera soberana en el corazón de los seres humanos, pero lo hace de tal manera que no anula la responsabilidad del ser humano. Y con esto no estoy queriendo decir que el ser humano es completamente libre, porque está esclavizado al pecado. Lo único que estoy queriendo decir, intento explicarlo de una mejor manera posible, sé que es difícil, es que Dios está obrando soberanamente en el corazón de Faraón. Está inclinando a Faraón a lo que él quiere, pero lo hace de tal manera que al final también Faraón es el responsable de lo que él está haciendo. ¿Cómo es esto? No lo sé. Pero sé que para la mente de Dios tiene sentido. Sé que para Dios es justo. Sé que para Dios lo que está haciendo es bondadoso. Sé que no está llevando a Faraón así como diciendo, aquí te meto y encima te castigo. Sé que no es eso lo que está haciendo. Sí se está inclinando allí, pero Faraón está endureciendo también su corazón. Por tanto, una de las respuestas que Pablo nos está dando con todo este tema de los escogidos, de los vasos de misericordia y de ira, es que los que están preparados para ira, aunque ahí está la soberanía de Dios, sin embargo, estos mismos también se endurecen contra Dios, también se rebelan contra Él. Esa es una de las formas en las que Pablo nos está explicando pues, cómo funciona este tema, ¿no? Y la oposición, de hecho, continúa, porque ya no solo dicen, ¿es que Dios es injusto o qué? No, luego le preguntan, ¿por qué inculpa a Dios? Vale, ok, nos has mostrado que Dios no es injusto, pero ¿por qué inculpa entonces? Porque claro, si nadie resiste su voluntad, si al final todo el mundo hace lo que él quiere, si todo el mundo se inclina hacia donde él quiere. Aquí la verdad es que Pablo, la respuesta que nos da no es la que a mí me gustaría, honestamente, pero es la inspirada por el Señor. A mí me hubiera gustado que nos hubiera dado una respuesta como más teológica, profunda, filosófica ahí, que me explique cada detalle, pero no me la da.
y me aguanto. Ahora, la respuesta que me da Pablo, la respuesta que nos da el Señor aquí, es la siguiente. Vamos al versículo 10. Sí, a partir del 20, 21, todo eso es la respuesta que nos da. Que básicamente, el resumido es: tú, como ser humano, no eres nadie para discutir con Dios acerca de lo que Él hace o no hace. Básicamente es la respuesta que está dando. Es la misma respuesta que Dios le dio a Job en el Antiguo Testamento. Después de todo lo que le sucedió, y como Job ya pues estaba un poquito harto, honestamente, de lo que le había sucedido, Dios se le revela y le dice: a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando hacía lo otro? ¿Acaso tú has hecho esto? ¿Acaso tú has hecho lo otro? ¿Acaso tú tienes idea de lo que yo hago? Y entonces Job no recibe la respuesta que quiere, pero Job dice: vale, me callo. No tengo ni idea de lo que haces. Lo único que sé es que tú eres justo. Y se acabó. Entonces la respuesta que Pablo nos está diciendo aquí es la misma. ¿Tú quién eres para que alterques con Dios? O sea, si Él es el alfarero y Él hace los vasos como quiere, ¿por qué tú le vas a tener que decir cómo es o cómo no es? O cómo tiene que hacer o cómo no. Por más que te moleste. ¿Por qué? Pero no es Él el que tiene el derecho. ¿No estamos todos en ira por naturaleza? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su misericordia, ha tomado algunos de esos vasos y ha dicho: voy a mostrarles mi misericordia. Lo asombroso es que lo haya hecho, sabiendo que todos estamos bajo su ira. Pero hay que tener en cuenta una cosa: que sea lo que sea que haga Dios, ya sea para gracia y misericordia a unos o para ira en otros, Dios no es mejor por hacer una cosa u otra. Es decir, a Dios se le va a alabar tanto por los que ha tenido gracia como por los que va a manifestar su ira. Las dos cosas dicen, ¿no?, que es para su gloria. Ya sea porque ha soportado con mucha paciencia a estos que están para ira, como sea que estos los ha dado misericordia y gracia para que estén con Él. Él será alabado igualmente porque nada de lo que ha hecho es injusto. Es decir, que la Escritura, en cuanto a la fe, nos está dejando solo dos opciones. Tienes la opción de que o Dios es soberano en todo, o tienes la opción de que Dios no es soberano en nada. Pero la Biblia nunca te deja la opción de que pienses de que Dios es soberano en algunas cosas, pero en otras no. Como que en algunas el pobre no puede hacer nada con su vida, ¿no? Es que los seres humanos son más fuertes que yo, vaya. No nos deja esa opción, ¿verdad? Entonces esas son las dos opciones que tenemos, las dos formas de verlo. Y lo que sí tenemos que saber o considerar es que en cuanto a la elección de Dios, en cuanto a la soberanía de Dios, Él siempre es justo, sabio, bondadoso, lleno de gracia, lleno de misericordia. Esas cosas sí las tenemos claras en la Biblia. Entonces, lo que no tenemos claro, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos claro para saber que las cosas que Dios nos oculta y nos esconde, por lo menos sabemos que Él sigue siendo esto: justo, bueno, poderoso, amoroso, sabio en todo lo que hace. Es decir, es una prerrogativa divina tener misericordia y compasión de quien Él quiere, ¿no? Si no nos hubiera escogido por gracia, pues como a Sodoma vendríamos a haber sido, como Gomorra seríamos semejantes, entregados a nuestros malos deseos, terminaríamos pues en el mismo juicio en el que ellos estuvieron. Pero Dios no ha actuado separadamente de aquel que es su Hijo, ¿verdad? Ya sea para ira o ya sea para gracia y misericordia, Dios ha actuado por Jesús. De hecho, veremos a lo largo de las Escrituras y al final del Antiguo Testamento que aquel que ha tenido gracia y misericordia y se lleva a los suyos al cielo es Jesús, pero también el que pisa el vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso es Jesús. O sea que Dios le ha dado a su propio Hijo ambas cosas: ser el juez, por supuesto, de todos, y ser quien manifieste su ira con los que están para ira y su misericordia para con los que Él ha tenido misericordia. Dios ha colocado la misma piedra en el mismo lugar y, sin embargo, es diferente para unos y para otros. ¿Y quién es esta piedra? Bueno, el texto nos lo ha dicho, es Jesús mismo. Y quiero terminar con eso. Porque Jesús es a la vez una piedra de tropiezo, pero a su vez también, como digo, una piedra preciosa. ¿Cómo es esto? Vamos a explicarlo. Es cuando miramos a Dios actuando a través de Jesús, de cómo Él ha obrado en su soberanía para tener misericordia de nosotros, que nos damos cuenta de la realidad central que Jesús tiene en todo esto, ¿verdad?
En la cruz vemos cómo Dios trata el pecado. Dios no ha pasado de largo el pecado y ha dicho, bueno, vale, ok, sino que Él lo ha cargado sobre Cristo. Lo hemos cantado esta mañana también. Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó nuestros pecados sobre la cruz para borrarlos precisamente de nosotros, para que nosotros podamos estar limpios delante de Dios. En nuestro texto se refiere a Jesús como una piedra que por un lado es de tropiezo, pero por otro lado es la confianza y la seguridad del que cree en Él. Para aquellos que creen, es una roca firme, donde se pueden agarrar y no hay quien la mueva de ella. Y no serán avergonzados todos los que confían en Él. Pero tenemos que considerar que esa fe es un don de Dios. Fijaos cómo lo expresa Pablo. Aquellos que no iban tras la justicia, es decir, los gentiles, que estaban a lo suyo, son los que han alcanzado la justicia, irónicamente. ¿Por qué? Porque la han recibido por la fe. Y resulta que aquellos que sí iban tras la justicia, no la reciben. ¿Pero y esto, Pablo? Porque iban tras ella como por las obras de la ley. Entonces, esto básicamente lo que viene a decir es, si tú persigues la justicia de Dios por tus propias obras, por lo que tú puedes hacer y le puedes dar a Dios, no la vas a alcanzar jamás. Ahora, si tú persigues la justicia de la única manera que Dios ha revelado que se puede alcanzar, que es por la fe en Jesús, es toda tuya. Y eres justo delante de Dios. Es la única manera en que puedes serlo. La doctrina de la justificación, ya la hemos visto en esta carta a los romanos, pero me gustaría expresarla en una frase que el otro día estaba leyendo y dije, qué buena es para explicarlo. La justificación o la justicia de Dios se puede expresar de la siguiente manera. Es la forma justa que Dios tiene de declararnos como justos delante de Él y de no ser ya más contado como pecadores. Es la forma justa que Él tiene de declararnos justos y no ser más contado como pecadores delante de Él. Y eso lo ha hecho a través de Jesús en su obra en la cruz del Calvario. Solo podemos obtener esa bendición si ponemos en Él nuestra confianza. De tal manera, como digo, que si hoy estás persiguiendo la justicia de alguna manera por tus obras o que Dios te ame más o te bendiga más o yo qué sé, haga contigo algo que no haga con los demás porque eres muy bueno, te estás perdiendo la justicia de Dios. Pero si vas tras ella solo por la fe, solo porque confías que hay uno que lo hizo todo por ti, entonces la justicia es tuya. La justicia de Cristo es tuya. Y puedes estar delante de Dios limpio como si fueses igual de limpio que Jesús. Y puedes ir a Dios sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, porque Él te mira y te ve limpio por Jesús. Eso en cuanto a la fe. Pero si miramos a la cruz, donde Jesús hizo su obra, y nos centramos en particular en esta obra, nos damos cuenta de que esto también es piedra de tropiezo o piedra preciosa. El mensaje de la cruz es una locura para el siglo I y para el siglo XXI. Es una locura y lo será siempre. Nosotros lo vemos como lo mejor y lo más apasionante de nuestra vida, o queremos que sea lo más apasionante de nuestra vida. Pero recordar que si lo vemos así, es porque Dios nos ha mostrado en su gracia el valor que eso tiene y cuánto necesitamos esa cruz. Pero recordad que cuando Pablo predica el Evangelio, ya sea judíos o gentiles, para ambos esto es una cosa a desechar. O sea, para unos tropiezo, para otros locura, ¿verdad? Un Mesías, para los judíos un Mesías que tiene que ser triunfante, victorioso. Él es el rey. Y viene y se muere en una cruz. Y encima muere de una manera que en las Escrituras dice que eso es para los malditos. Este Mesías no lo queremos, por supuesto. Vamos a los gentiles, a los griegos. Oye, que resulta que hay un Mesías, alguien, un varón al que Dios ha designado como juez de todos los hombres. Él juzgará a las obras. Murió para ello, pero volvió a la vida. ¿Que resucitó? No nos interesa que resucite. A los griegos la idea de la resurrección, no sé si había algo que odiaran más, pero eso, vamos, créeme que era de las cosas que menos les importaba en la vida. Total, si esto no vale para nada, lo que vale es espíritu, ¿no? Lo espiritual, el alma. ¿Qué importa la resurrección? Por tanto, para unos y para otros era una locura. Daba igual a quién te dirigieras, pero para el que cree no existe otro mensaje.
No existe otra cosa en la que nosotros podamos agarrarnos, aferrarnos, tener seguridad de que Dios nos ama y de que vamos a estar con Él que lo que Cristo ha hecho en la cruz. No hay otra seguridad. No hay nada donde Dios haya podido demostrar más su amor. No hay otra demostración, de hecho. Si queremos interpretar el amor de Dios a través de otra cosa, nos vamos a equivocar siempre. Dios me ama porque me bendice mucho. Dios me ama porque tengo un buen trabajo, porque tengo dinero, porque no paso hambre, porque me porto bien. Lo que quieras, pon lo que quieras. Si Dios te ama por eso solamente, ¿qué será cuando te pase otra cosa? Si es por eso, entonces Dios odiaba a su Hijo, porque fue el que más sufrió. Y sabemos que no es así. Porque a Jesús se refiere como el amado, el único en quien Dios tiene complacencia. Por tanto, si tenemos que mirar donde Dios nos ama, es la cruz de Jesús. Y no solo Pablo, también Pedro hace mención a esta escritura de la piedra. Pedro, en su primera carta, utiliza el mismo versículo para decir que él es piedra de tropiezo, pero añade una cosa. Él dice que es una piedra preciosa y que es preciosa para los que creen en él. Y esto está en el mismo profeta, está en Isaías. Lo que pasa es que está en capítulos dispares. Está uno más al principio y otro casi al final. Entonces es curioso que los apóstoles hayan juntado estas profecías para Jesús. Se han dado cuenta de que esa piedra preciosa y esa piedra de tropiezo es el mismo, es Cristo. Si recordáis, cuando Jesús nace, creo que si no recuerdo mal, disculpadme si me equivoco, creo que es en el Evangelio de Lucas, y creo que es Simeón, aquel anciano, dice, este está puesto para tropiezo de muchos en Israel. Por tanto, Jesús tiene esa peculiaridad, que para algunos es lo mejor, lo único que existe, aquel en quien podemos poner toda nuestra confianza. Para otros es la roca donde caen y caen y caen hasta el día final. Y eso fue lo que hizo en la cruz. Cuando miramos a la cruz, tenemos dos opciones. O caemos y tropezamos, porque ¿qué es esto? Uno más. Hay muchos crucificados en Roma. Este es otro más. Un pretendido Mesías. Y mira cómo acaba. O verdaderamente es Dios, hecho carne en Cristo, sufriendo en sí mismo el castigo. Dios mismo, en su persona, de su Hijo. No es un pobre inocente, es Dios mismo viniendo a este mundo. Pero no todo termina ahí. Donde todo adquiere luz nueva es en la resurrección. Porque Jesús no se quedó en la cruz, sino que volvió a la vida. No fue solo un mero ejemplo de sacrificio en la cruz. Fue un hecho objetivo lo que él hizo. Pagó por nuestros pecados, sufrió por nuestros pecados, pero volvió a la vida para que seamos vindicados y justificados por él. Su muerte era parte de un plan mayor y más extenso aún, que brilla cuando vemos todo a la luz de la resurrección. Dios levantó a Jesús de la muerte al tercer día. Y en ese momento, Pablo lo dirá en Romanos 10, que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y esa es la clave, saber que Él está vivo, que ha muerto por nosotros, pero que también vive y que estaremos con Él, y que Él está pendiente y firme y seguro obrando en nosotros esa salvación. Si no creemos que Jesús resucitó, Pablo dice que nuestra fe es inútil. Su muerte y su resurrección van juntas, no son dos cosas separadas dentro del Evangelio, ¿verdad? Van juntas. Si Él murió, tenía que resucitar, porque quien murió era perfecto, era santo, no había pecado en Él. Y su resurrección lo que indica es que su muerte ha valido, que realmente es para nosotros. Si no creemos en la resurrección, entonces nuestros pecados siguen con nosotros. Su muerte no sirvió de nada, no vale para nada, y aquí estamos, en medio de nuestra ruina de vida, engañándonos a nosotros mismos, porque no es otra cosa la que estamos haciendo aquí si Jesús nos resucitó, engañándonos. Por tanto, si hay algo que en esta mañana podamos aceptar, es que en medio de todas esas cosas de las que no tenemos control, que es todo, básicamente, en medio de nuestra vida ruinosa y desastrosa, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestra miseria, en medio de esos corazones que a veces repugnan y que decimos, ¿ha venido de Sodoma este corazón? En medio de todo eso, ciertamente Dios es soberano sobre nuestra salvación.
Dios ha dicho que nos salva y Dios nos salvará. Dios ha dicho que va a hacer de nosotros hombres y mujeres que no nos vamos a reconocer en el espejo cuando nos miremos. Dios lo hará. Y lo hará no porque somos los mejores, no porque nosotros libremente le escogimos a Él. ¿Ves? Yo te escogí, Señor, por eso me merezco que seas salvo y que me hagas un bien. No, sino porque Dios quiso tener compasión de nosotros, porque nos amó, tuvo misericordia de nosotros, y Él nos va a hacer como su Hijo, porque lo ha querido. Porque lo ha querido. ¿Y qué ha hecho? Un pacto con nosotros. ¿Y ese pacto qué implica? Un corazón diferente. Se acabó el corazón de Sodoma. Él está trayendo un corazón y poniendo un corazón limpio. Un corazón que además Él ha prometido por los profetas del Antiguo Testamento que hay dos cosas: su Espíritu Santo y su ley. Por tanto, no existe un cristiano sin ley. Esto no es como, qué bien, Dios ha tenido misericordia de mí, a vivir la vida que va. Dios ha tenido misericordia de ti para que tu corazón sodomita se convierta en un corazón para Él, un corazón que hace su voluntad. No porque con eso vaya a tener más misericordia de nosotros, sino porque lo hacemos con gratitud. Queremos darle las gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Y no hay mejor manera que agradarle. ¿Quién está pendiente de esto? ¿Quién lo va a hacer? Él mismo. Él va a hacer que nosotros cumplamos su ley. Él va a hacer que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Así que no hay otra cosa por la cual Dios nos haya escogido. Según nos escogió en Él, para hacernos santos y sin mancha delante de Él. A mí me